Bueno, sean bienvenidos y bienvenidos al Mundo desde el Sur. Hoy en un programa especial. ¿Por qué hemos querido hacerlo especial? Bueno, porque han pasado varias cosas esta semana, que empezaron la semana anterior a raíz del proceso electoral del 28 de julio, el proceso electoral presidencial. Se tejieron algunas conjeturas en torno a la certeza de los resultados que el Consejo Nacional Electoral presentó y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato entonces, ahora reelecto, decidió por iniciativa constitucional y como jefe de Estado que un poder del Estado, en este caso el Poder Judicial, se encargara de aclarar, dirimir situaciones que estaban en duda dentro del escenario del proceso electoral. Por supuesto, sobre eso vamos a estar hablando hoy, pero antes que abordemos el tema, queremos plantearles la pregunta de hoy, que la tenemos, por cierto, colgada en nuestra cuenta de Telegram. Esa pregunta está vinculada con lo que ustedes pueden considerar que pueda ser útil, digamos, determinar sobre lo que va a ocurrir. En el transcurso de los minutos y de las horas, ustedes podrán buscar en nuestras cuentas de Telegram cuál es la pregunta y las opciones pertinentes. Para hoy hemos invitado a nuestro amigo Germán Escarrá. Querido amigo. ¿Cómo está? Está un poquito lejos, pero bueno, ya nos saludamos en la puerta. Bienvenido. Él es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, y el pero está de más, es además constitucionalista, ex constituyente, aunque a los ex constituyentes no les gustan todo constituyente se siente constituyente todo el tiempo, ¿no es así? Es así, sí. Bueno, pero hoy está con nosotros porque en virtud de su conocimiento, de su experiencia, pues queremos que nos ayude a, digamos, decodificar algunas claves judiciales y jurídicas que están en el escenario. Además, Escarrá, hoy culminó la presentación de los ex candidatos presidenciales con los 30 y pico de partidos políticos que los apoyaron ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Uno de ellos no fue, y eso es parte de lo que vamos a conversar hoy, pero primero que nada sería bueno que ilustráramos a nuestra audiencia en qué consiste el recurso contencioso electoral, sobre todo para quienes nos están viendo y escuchando en otras partes del mundo que a lo mejor desconocen parte de la Constitución venezolana. Claro. Bueno, hay que comenzar por decir que es un recurso previsto en la Carta Magna, en la Carta Máxima, en la Constitución, que como todos sabemos, la Constitución rige los destinos de una nación en el orden jurídico y en lo que tiene que ver con la convivencia pacífica y el Estado de Derecho. Hay una norma, el artículo 297, que lo prevé de manera muy especial. Habrá la jurisdicción contencioso electoral a través de un recurso llamado así. Ese recurso, parte está regulado en la Constitución y otra parte en la Ley de Procedimientos Electorales. Ahí se refiere de manera directa al recurso contencioso electoral. ¿De qué se trata? En primer lugar, hay que decir que el presidente tenía varias opciones frente a un golpe de Estado en marcha, frente a una violencia polemológica ya escalando, frente al incendio de varias ciudades y además de servicios públicos sanitarios, educativos, de seguridad tan importantes para esa convivencia. Eso ocurrió en la noche electoral precisamente hasta el otro día en diferentes ciudades de Venezuela. Ante ese hecho y ante unas agresiones de carácter tecnológico a la plataforma del Consejo Nacional Electoral y habida cuenta que ya con el 80% era irreversible, es el término que suele utilizarse, era irreversible que el presidente Nicolás Maduro Moros había ganado la reelección. El presidente del Consejo Nacional Electoral, con el 80%, proclama a el presidente Nicolás Maduro Moros para la reelección que empieza el próximo año y termina en 2031, de conformidad a nuestra Constitución. Antes de eso, algunos sectores de la derecha extrema habían señalado que había fraude sin haberse realizado el proceso electoral,
que ellos denunciaban ante el mundo el fraude, pero con un hecho muy curioso, denuncian el fraude, pero se inscriben en el proceso electoral. El candidato González Urrutia se llama, apoyado por el liderazgo de la señora Machado, María Corina Machado, da una primera expresión de alerta. Llaman a todos los candidatos para que respeten al poder electoral. Asisten los otros 9, pero él no asiste. Y dice que no va a firmar ningún documento de acuerdo sobre esta materia. En la madrugada del 28 de julio, entonces se producen hechos verdaderamente insólitos, que en el orden internacional, casi de una manera hollywoodense, empezaron a crear matrices de opinión, como también en el orden interno, de que se producía un fraude. El presidente tiene una norma que lo obliga, creo que en casi todas las constituciones democráticas está esa norma, que le dice, como primera obligación, él tiene que cumplir y hacer cumplir la Constitución. Además que es jefe de Estado. Porque es jefe de Estado. Además de todas las demás atribuciones. El presidente entonces, que tiene que hacer respetar la Constitución frente a un golpe de Estado en marcha, tiene 3 opciones o 4. Una, presentar un amparo constitucional. Esa es una vía que existe, sin lugar a dudas. Al principio pensaban que era eso. Mucha gente se confundió y decía amparo. La segunda, muy agravada, que es la del estado de excepción con restricción de garantías. Ante los hechos gravísimos de violencia, el presidente no tomó ese camino. Pudo haberlo tomado. Pudo haberlo tomado de acuerdo a la Constitución. Descansó más bien en el elemento policial de seguridad, los ciudadanos, las fuerzas militares que por el Plan República estaban desplegadas en toda la nación. Y mantenían en la fase postelectoral. Sí, aclaro a la audiencia que el Plan República está en la ley de procedimientos electorales y lo que dice es que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es responsable de cuidar las máquinas de votación de los ciudadanos y su movilización, y también es responsable del sufragio, del voto, en términos de seguridad. Claro. Y así lo cumplió, como lo cumplieron las fuerzas policiales de la nación. El presidente entonces se presenta a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia con el recurso contencioso electoral. Él es admitido, pide la urgencia, es admitido el recurso, se aboca a la sala electoral y de inmediato notifica a los 10 candidatos presidenciales. Al notificarlo, 9 de ellos asistieron y a la sala electoral se produjo la audiencia que todos los medios de comunicación social transmitieron, pero el señor González Urrutia no asistió. De hecho, los medios enfocaban la silla vacía, porque si usted ha dicho que hay fraude, lo lógico es que asista y presente las pruebas del fraude. Sin embargo, no fue así ni ha sido así. Ha desacatado al Tribunal Supremo de Justicia, que es nuestra máxima instancia. No quedó ahí solamente el asunto, sino que la sala electoral, actuando con mucha claridad de sus atribuciones y competencias, le pide al Consejo Nacional Electoral que presente los expedientes, lo que tiene que ver con las agresiones tecnológicas que se produjeron y lo que tiene que ver pues con el presunto fraude del que este señor habla. Es decir, presentar todo el expediente electoral. Sí, ellos llamaban instrumento electoral, decía la sala. Instrumento electoral. Todo eso fue presentado, pero luego, el día de hoy, culminó esa jornada. Fueron notificados todos y cada uno de los candidatos y la verdad, hay que decirla, menos uno, todos los candidatos y partidos, como 30, y partidos políticos presentaron sus pruebas, sus actas, sus informes, incluso
expusieron en las audiencias electorales todos y cada uno de ellos, menos otra vez el señor González Urrutia. Ya vamos a hablar en el transcurso del programa, si nos da tiempo, Claro. de esa ausencia escandalosa de González Urrutia, porque nos interesa que la gente esté clara acerca de qué viene ahora. Después de todo esto, porque entonces la sala electoral acumula una información. Una información muy importante. La sala electoral tiene potestad de investigación, que la está ejerciendo, pero tiene también potestad evaluativa. Su función no es específicamente la anulación, sino la certificación de lo que allí ocurrió. Claro, con la presencia del fiscal general de la República, que es el representante de la vindicta pública en cualquier país, él se entera de la comisión de hechos punibles. Ya él abrió una investigación, pero seguramente la va a complementar pues con todas y cada una de las audiencias. Todos los candidatos presidenciales asistieron y en derecho, los abogados decimos, se pusieron a derecho. Es decir, aquí estoy yo, aquí están mis pruebas, pregúnteme, yo expongo, analizo lo que corresponde en el marco de un sistema de garantía. No olvidemos que la Constitución venezolana es garantista. Pero hay un detalle que usted menciona, y que es bueno aclararlo, que también el contencioso electoral que presenta el presidente Nicolás Maduro incluye la sospecha de que hay un ciberataque, un ataque cibernético al Consejo Nacional Electoral que generó un retraso y en consecuencia generó la incertidumbre, la duda y produjo la oportunidad para los golpistas de decir que había un fraude. Porque debemos tener muy claro que de lo que se trata, hay varias dimensiones del asunto, pero una, la subyacente, la material, la del objetivo final, es la de un golpe de Estado que produzca una ruptura del orden jurídico, del orden político, del orden institucional. Ellos querían ir a una desestabilización en el país. Hubo un momento, sin lugar a dudas, en la madrugada, cuando estaban incendiando ciudades, además persiguiendo gente, además creando el terror. No olvidemos, la palabra terrorismo tiene que ver con el terror. Y el terror tiene que ver con el miedo. Y el miedo tiene que ver con aquel momento de la Revolución Francesa donde todos fueron perseguidos de tal manera que algunos escribieron que los ríos franceses estaban de color rojo, llenos de sangre, por lo que había ocurrido. Bueno, aquí quiso escalar polemológicamente esa violencia, pero una acción correcta, adecuada, de la policía como órgano de seguridad, las policías como órganos de seguridad, la Fuerza Armada en lo que es el Plan República y también los ciudadanos evitó que esto fuera más. Y por el contrario, se logró detener a una mayoría de malhechores, de presuntos delincuentes, que la mayoría, hay que decirlo también, ya ha declarado, ha pedido perdón por lo que ha ocurrido, pero también ha declarado, ha dicho quién le pagó, por qué le pagó y qué era lo que al final se quería. De tal manera que la conclusión del golpe de Estado es inexorable, es clara y fue frenada, así con la violencia que lo acompañaba y con el proceso de desestabilización en un proceso electoral. En todo caso, la sala electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, determinará en qué magnitud se expresó ese golpe de Estado y si se sigue expresando, porque dicen todavía que están siendo atacadas. Es que es un golpe de Estado cibernético. Que sigue. Nosotros no podemos tomar el concepto clásico del golpe de Estado, de una acción de carácter militar contra el poder constituido y la sustitución del gobierno. No, aquí se trataba era de una ruptura del orden constitucional, de generar violencia, anarquía. Yo llegué a leer al otro día del 28 en algunas comunicaciones norteamericanas la Civil War, es decir, la idea de una guerra civil, que yo creo que se evitó muy inteligentemente y con mucha claridad en Venezuela. Bueno, entonces vamos a dejar aquí entonces en el aire esas dos ideas de que el recurso contencioso electoral, por una parte, busca aclarar qué fue lo que pasó con el CNE y certificar lo que el CNE hizo a la hora de
de reconocer a Así Nicolás es, Maduro como así dictador. es. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, doctor Escarrá, nos gustaría que nos ayudara a ver qué va a pasar ahora. Porque no? creo que el tribunal tiene ahora 15 días para evaluar Así los es. documentos, los testimonios y todas estas cosas para tomar una decisión. Y bueno, por supuesto, todo esto lo estamos analizando porque estamos en el mundo desde el sur. Así es. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro declaró la energía eléctrica como un bien público y un derecho humano. Más de 900,000 familias no pagan energía eléctrica. Con la operación de Patuca 3, son 9 centrales hidroeléctricas que son administradas por la NE, llevando energía a miles de comunidades y ahorrando al Estado millones de lempiras. Seguimos trabajando e invirtiendo en generación, transmisión y distribución, avanzando en el rescate, defensa y mejora de nuestra empresa nacional de energía eléctrica. La NE es patrimonio de la nación. La NE es nuestra. Xiomara sí cumple. Gobierno de la República. Bien, seguimos en el mundo desde el sur, hoy conversando con el doctor Germán Escarrá, un programa especial, porque como titula aquí nuestro equipo de producción, Venezuela tiene una institucionalidad a derecho. Así es. Justamente de eso se trata y es parte de las preguntas que nosotros nos hacíamos. De aquí se va a legitimar, además, no solamente la presidencia de Nicolás Maduro, sino la gobernabilidad, la democracia, las instituciones, el Estado de Derecho, el Estado constitucional de derecho. Esa certificación que se busca con el recurso contencioso electoral tiene como ultimidad causal, como teleología, como finalidad la estabilidad democrática de las instituciones. Si nosotros fuimos a un proceso electoral, ese proceso debe respetarse. Pero así como pudieran decir o como dicen que hubo fraude, entonces pruébelo. Claro. Haga las pruebas, presente las pruebas. Lo que hizo Preséntese candidato a la sala electoral para que la sala electoral pues tenga todos los elementos para decidir lo que tiene que decidir. Lo que hizo el presidente de la República en su condición de ex candidato presidencial, dice, bueno, yo gané, necesito legitimar mi triunfo, porque además voy a ejercer el gobierno. ¿Y cómo voy a ejercer el gobierno si hay una duda, una incertidumbre? Por eso es que va al contencioso electoral, para que se aclare. Acuérdate que él fue elegido para un periodo que termina en los primeros días del mes de enero del próximo año y comienza hasta el 2031, ¿no? Acuérdate, nuestro periodo constitucional es de 6 años. 6 años. Entonces, esa es la reelección. El presidente tiene una gran legitimidad, pero para el gobierno que va a iniciarse en el mes de enero como producto de su reelección, él la requiere para la democracia, la gobernabilidad. Que no haya dudas. Que no haya dudas de ninguna naturaleza y que avancemos lo más que podamos en el tema de la prosperidad, del progreso, del desarrollo. Ahora, para evitar cualquier duda, sospecha, incertidumbre, entonces la sala electoral tiene ahora que revisar los documentos, los instrumentos electorales que solicitó y los testimonios que dieron. ¿Qué va a hacer la sala electoral? Va a hacer lo que llaman un peritaje, entiendo, ¿no? Va a revisar eso, va a contar los votos. Algunos piensan que es así. No. Bueno, ella va a evaluar, por supuesto, las intervenciones todas grabadas de todos los candidatos y jefes de partido. Luego va a evaluar cada uno de los expedientes que han presentado los 30 partidos que tenían representación en la incluyendo las actas. Incluso las actas. Y una vez que haga esa evaluación, seguramente ordenará al Poder Electoral. Esto hay que aclararlo, ¿no? El Consejo Nacional Electoral tiene 30 días para la publicación de esas actas. Está en el tiempo. Estamos en 8 o 9 días aproximadamente. Lo que pasa es la presión enorme que se produce con este intento de golpe de Estado cibernético y además con los elementos de violencia que toda Venezuela conoce.
Pero sin lugar a dudas, estamos ya en el camino de la certificación de lo que allí ocurrió, pero también de la comisión de hechos punibles, algunos muy graves. Ok, doctor. Yo he sostenido, Luis Guillermo, que pudiera llegar el momento en que tengamos que hacer denuncias por delitos de lesa humanidad, porque no solo es lo que ocurrió esa noche, sino lo que ahora nos enteramos de cómo están amenazando de manera permanente a todo lo que tenga que ver con las fuerzas bolivarianas. Es un dato interesante. Si la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en este proceso de investigación que está haciendo del presunto golpe de Estado cibernético al CNE, descubre que quienes estaban declarando fraude son parte o, digamos, responsables, culpables de ese ciberataque, y en consecuencia generó la incertidumbre y la duda y generó la violencia en las calles, entonces ya no solamente el desacato a no haber ido a la corte, sino que se acumula para el expediente que maneja el fiscal. Mucho más, por eso es que está el fiscal. Ajá. La presencia del fiscal, del titular del Ministerio Público, de la acción penal, de la investigación penal, es precisamente él. Ha sido muy conveniente desde mi punto de vista que además de estar, es un órgano colegiado, la sala electoral, además de estar los magistrados, también está el fiscal y estuvo en todas y cada una de las audiencias. La Constitución como la ley le permiten iniciar cualquier investigación en materia penal. Creo que ya la inició. Vamos a ordenar. Él ahorita complementará seguramente con las audiencias, con las pruebas, con los análisis, seguro las preguntas que se hicieron en las audiencias y las respuestas. Vamos a ordenar vamos a ordenar, disculpe la redundancia, vamos a ordenar en términos, digamos, didácticos, que es lo que quiero decir. Claro, claro. Si el ex candidato presidencial que declara fraude no firmó un acuerdo de reconocimiento de resultados, así es, no fue a la audiencia general, no fue a la audiencia particular y se mantiene ausente de cualquier escenario para aclarar lo que él manifiesta que es fraude, y además de eso el fiscal tiene unas investigaciones en torno a su responsabilidad frente a todos los hechos de violencia, ¿qué tipo de sanción, qué tipo de medidas se debe tomar eso está judicialmente? No, todo eso está previsto en nuestras leyes, en nuestras normas. Por ejemplo, en la jurisdicción penal corresponde al fiscal abrir las investigaciones, no solo sobre lo que has comentado, sino lo que ya sabe todo el país cuando presentaron o colgaron, es que se dice. Sí, en la página de esa web que dijeron unos... Bueno, encontraron las firmas planas, encontraron que había... Eso es delito. Eso es delito. Encontraron fraude. Encontraron que además de eso no habían los representantes que debían tener, ni habían cubierto todas las mesas del país. Ellos van a quedar ante el país como unas personas con una gran capacidad de promover mentiras colectivas. Ahora, el tema no es la mentira colectiva, el tema es el objetivo. No son los medios. Bueno, el golpe de Estado, pero íbamos a una desestabilización de las instituciones y a una confrontación entre partes en el país. Algo así como pelear hermanos con hermanos. Sí, pero entonces los Estados Unidos dicen que si le tocan un pelo al ex candidato y a la que lo acompañaba en esta campaña, iba a desarrollar medidas contra Venezuela. Sí, bueno, en el caso de Estados Unidos no hay mucha autoridad moral que digamos, basta revisar su reciente historia para nosotros darnos cuenta de cómo allá se cometen abusos enormes. En el caso, por ejemplo, de Al Gore y después el presidente Bush, yo después de ver el expediente y la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos, en realidad ahí ganó Al Gore, ahí no ganó Bush. Y sin embargo, bueno, ellos anularon lo que llamaron votos legales, los anularon y pararon el conteo de una vez y proclamaron al presidente Bush. Y tardaron 35 días para tomar la decisión. Aquí todavía tenemos 9 días. Allá en Florida. Y además no con esos lapsos, el Poder Electoral, repito, el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a la ley, tiene 30 días. Para lo que llevamos 8, creo, ¿no? 8, sí, 9 doctor, fíjese, aproximadamente. Nos quedan pocos minutos, lamentablemente. Eso es lo que siempre lamentamos en televisión, usted sabe. Sí, sí. Y en radio también. Hay una gente, 5 millones de personas que votaron por el otro candidato de la ultraderecha extremista.
y bueno, los que votaron por Nicolás Maduro, que son más de 6 millones. ¿Qué le dice usted a esa gente en relación con lo que está pasando? Para, digamos, para pensar como venezolanos en general. Claro, es que debe ser así. Nosotros a partir de resuelto esto hay que ir al diálogo. Ajá. Y el diálogo es plural, el diálogo no es un monólogo, el diálogo es plural. Yo creo en el diálogo, además católico como soy, recuerda que el Evangelio comienza diciendo primero fue el verbo y después la creación. La palabra. O sea, la palabra. Entonces nosotros tenemos que ir a la palabra para entendernos, porque al final Venezuela es de todos. Yo no quisiera, como constituyente que fui, que convirtiéramos a la Constitución un escenario polarizado. Yo quisiera que ahí estuviéramos identificados todos los venezolanos en su programa social, económico, político, de garantía y de ordenación de la paz en Venezuela. De tal manera que yo le diría, sobre todo a los que votaron por el señor González Urrutia, que hay que hacer una reflexión. ¿Es esa la Venezuela que queremos? Es la Venezuela de la violencia, es la Venezuela del acoso, es la Venezuela de decirle a un vecino que queme la casa de otro vecino, es la Venezuela de ese sector violento que no olvidemos que tenemos 2 militares muertos. Sí, de la Guardia Para Nacional. sus familias, nuestro pésame de la Guardia Nacional. Son ciudadanos en realidad con uniforme, pero ciudadanos. Nosotros podríamos seguir aceptando eso en un momento además espectacular para Venezuela. ¿Por qué cree usted que el ex candidato González Urrutia y la persona que lo acompañó en la campaña se escondieron? Bueno, normalmente la noche esconde a la delincuencia, la oscuridad esconde a la delincuencia, eso está en toda la literatura, ¿no? Pero yo te diría, con alguna inquietud, que ellos siguen preparando la posibilidad de un zarpazo a las instituciones. Claro está, Venezuela está preparada, su seguridad ciudadana, los policías están muy preparados, como lo está nuestra Fuerza Armada y como están los ¿Invitar a la Fuerza ciudadanos Armada a organizados. rebelarse es también un delito? Claro, cómo no, estás pidiendo una insurrección armada. Ya no solo es que intervengan de fuera, sino también le estás pidiendo a nuestra Fuerza Armada, cuyo objeto no es precisamente ese. La Constitución es muy clara, es la defensa del territorio de la nación, es la defensa de las instituciones, y nuestra Fuerza Armada se ha comportado brillantemente y gloriosamente al lado del pueblo de Venezuela. Ahora, hay algo que debe quedar muy claro, Luis Guillermo. Presidente Nicolás Maduro Moros fue reelecto por una mayoría muy significativa, no es cualquier mayoría. Sí, más de 1 millón de votos. Más de 1 millón de votos. Y él lo que está haciendo es, con el recurso, es sustraer de la violencia esta controversia y llevarla al Estado de Derecho. Bueno, tenemos que despedirnos. Yo suelo hacer una Lamentablemente. conclusión, pero se la dejo a usted 30 segundos para una conclusión. Bueno, la conclusión es no al golpe de Estado, no a la mentira, no al fraude que eres incapaz de probar, y sí a la reelección del presidente Maduro, a la institucionalidad democrática y al porvenir extraordinario que nos espera. Bien, y agradezco, bueno, que me haya traído este libro. Ese es mi último libro, sí. Que justamente se trata de la ley orgánica que avala nuestra defensa de la Guayana Esequiba. Así es. Recomendable entonces leerlo para que sepamos entonces la verdad de Venezuela sobre su Guayana. Muchas gracias. Su Guayana, muy bien dicho. Nuestra Guayana. Así es, nuestra Guayana. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias, doctor Luis Escarrá. Guillermo, muchas Así, bueno, esto es referencia para todos en cualquier parte del mundo, porque lo que pasa en Venezuela es justamente eso, referencia para el mundo desde el sur.